Hola, buenos días, bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre política y ciudadanía. Seguimos con el derecho, seguimos viendo las concepciones del derecho. En la clase pasada vimos el iusnaturalismo cosmológico, pues hoy pasaremos a ver el iusnaturalismo teológico. Bueno, el iusnaturalismo teológico viene a decir que el orden natural, o las leyes que rigen todo, ha sido creado por Dios, por lo que en último término las leyes naturales son leyes divinas. En ese sentido se parece al iusnaturalismo cosmológico, solo que bueno, pues pone un Dios donde el cosmológico ponía el universo, ¿no? el orden del universo. Bien, para ver dónde se desarrolló principalmente, vamos a hacer una pequeña introducción histórica para un poco ubicarnos, para ver dónde tuvo más influencia el iusnaturalismo teológico. ¿Vale? Bueno, pues concretamente el iusnaturalismo teológico, donde va a tener más influencia, donde va a tener más significatividad, va a ser en la Edad Media. Entonces vamos a ver un poco este mapa, vamos a ver que va a representar el Imperio Romano y va a representar un poco, quiero con él representar el comienzo de la Edad Media. Bien, pues aquí tenemos todo el territorio que ocupaba el Imperio Romano en su momento, ¿no? Vemos que ocupaba toda Europa, parte de Asia, ¿no? Aquí tenemos Turquía, Egipto, España, ¿no? Bueno, pues todo esto era parte del Imperio Romano. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en el año 476 se pone como fecha cumbre en la cual pues se dice que el Imperio Romano cae. Los pueblos bárbaros que estaban presionando sus fronteras desde el norte, pues al final vencen a los ejércitos romanos y concretamente en el 476 pues Odoacro destituye al último emperador romano, al jovencísimo Rómulo, y bueno, pues ya se afinca en Italia y bueno, pues es un rey, lo hace como un reino visigodo más, ¿no? Entonces, bueno, pues el Imperio Romano de Occidente cae. El Imperio Romano ya jamás volverá a resurgir ni a tener la influencia que tuvo. El Imperio Romano de Oriente, que lo tendríamos por aquí, con la capital en Bizancio, que también luego se llamará Constantinopla, pues sí, durará muchísimos siglos más, pero lo que es el Imperio Romano de Occidente, pues caerá. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda una Europa llena de un montón de pueblos distintos, de un mosaico grande de pueblos bárbaros diferentes, ¿no? Tenemos a los visigodos, vándalos, suevos, eslavos, burgundios, en fin, hay muchos pueblos distintos que estarán por todas las regiones de la Europa que antes eran dominadas por el Imperio Romano, ¿vale? Bueno, pues este es el panorama que tenemos, pero esto es a nivel geopolítico, digamos, pero luego a nivel mental, a nivel de la mentalidad de la Edad Media, pues el evento más importante y que dominará la mentalidad del europeo durante toda la Edad Media y muchísimo más va a ser pues el cristianismo, ¿no? El cristianismo ya llega en mitad del Imperio Romano en su esplendor, pero hasta que se hace hegemónico en el Imperio Romano va a ser al final. Coincide un poco la ascensión del cristianismo con los últimos tiempos del Imperio Romano y curiosamente cuando cae el Imperio Romano estos pueblos nórdicos que toman el imperio pues tienen sus religiones propias, tenían sus mitos, ¿no? Estos mitos de Odín, Thor, estos dioses nórdicos que ahora salen en muchas películas de la Marvel y han salido en muchos cómics, pues eran los dioses, las mitologías que manejaban estos pueblos. Sin embargo, progresivamente, a lo largo de la Edad Media, en fin, no voy a entrar en detalles, pero bueno, pues unas veces mediante la violencia, otras veces mediante pues evangelizadores que iban por los distintos pueblos proclamando la palabra de Jesucristo, pues al final hicieron que se fueran convirtiendo y entonces pues todos estos pueblos al final van a ser muy cristianos y el cristianismo va a gozar de una influencia y de una importancia que no ha vuelto históricamente a tener durante la Edad Media. Sí que durante toda la Edad Moderna va a tener muchísima influencia hasta prácticamente nuestros días, ¿no? Pero en la Edad Media va a ser donde tenga una influencia brutal, como vamos a ver, ¿vale? Bueno, su influencia va a ser tal que vamos a ver aquí cómo está organizado, digamos, legalmente el sistema medieval para que entendamos muy bien qué es lo que va a pasar. Bueno, pues Dios, que va a ser el centro, ¿no? de la vida de toda esta gente, se va a entender como, entre otras cosas, como un Dios legislador, ¿no? Dios nos dice cómo debemos de actuar. Entonces, a estas leyes que nos dice Dios es lo que se conoce como el derecho divino, ¿vale? Dios te da unas instrucciones que tú tienes que cumplir. Bien, bueno, pues para esto, en la Tierra hay una institución
que es la Iglesia, aquí he puesto la imagen del Vaticano en Roma, que es la encargada de que pues, las órdenes de Dios se lleven a cabo. ¿Cómo sabe la Iglesia cuáles son las órdenes de Dios? Pues a través de lo que se conoce como la verdad revelada, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Dios se ha revelado a los hombres, ha revelado su mensaje, y los hombres, inspirados por Dios, han escrito este libro. Entonces, en este libro están todas las leyes que Dios quiere que lleguemos a cabo. Está aquí, todo el derecho divino está aquí, de algún modo. Entonces, la Iglesia y el Papa, a su mando, que el Papa Francisco actual, pues son los intérpretes oficiales de la Biblia. Es decir, son los que en teoría mejor saben qué es lo que Dios quiere, ¿vale? Entonces, bueno, pues esos leyes de Dios son lo que se conoce, traducidos por la Iglesia, son lo que se conoce como derecho canónico, ¿vale? El derecho de la Iglesia, ¿no? Y cómo la Iglesia ha interpretado el derecho divino para llevarlo a cabo. ¿Bien? Bueno, y luego estaría el pueblo llano, ¿vale? Los ciudadanos que no son el clero, que no son directamente la Iglesia, ¿no? Los ciudadanos europeos, que estarían regidos por las leyes habituales, lo que todos pondríamos con las leyes vigentes, que es lo que ya entendíamos como derecho positivo, ¿no? Que está el monarca, por ejemplo, pues que da sus leyes. Bueno, pues en teoría, si Dios nos ha dado unas leyes que debemos cumplir, el derecho positivo ha de ceñirse a esas leyes. Entonces, lo suyo sería que los gobernadores, los políticos, los reyes, siguieran las normas de Dios, entonces siguieran las órdenes de la Iglesia. Y aquí es donde va a estar todo el gran conflicto de la Edad Media. Porque evidentemente los reyes no van a querer ceñirse al Papa. Y los papas, en las distintas épocas, van a coger y van a intentar, pues mediante su influencia, imponerse a los reyes. Entonces va a haber una gran polémica entre quién debe gobernar, digamos, Europa. El Papa o los distintos reyes o emperadores que van a gobernar los distintos reinos europeos. Ahí va a estar la lucha entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Entre el derecho positivo y entre, en este caso, el derecho natural entendido como derecho divino. Bien, esta va a ser la gran problemática, Iglesia o Estado, ¿no? Que atravesará la Edad Media y que incluso hoy en día también tenemos ecos de este enfrentamiento, ¿no? Bueno, luego hablaremos de ello, ¿vale? Bueno. Va a haber, en la Edad Media va a haber, siempre se citan tres grandes pensadores, tres grandes filósofos que van a ser los principales que pensarán sobre este tema. Y bueno, van a ser sobre muchos otros temas, pero yo aquí me voy a centrar en el derecho, que es lo que estamos estudiando. Bien, pues el primer gran pensador de la Edad Media va a ser Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, ¿no? Que como vemos, vivió los últimos tiempos del Imperio Romano, ¿no? Estuvo claramente presente en toda esta decadencia final del Imperio Romano. De hecho, él fue un romano. Él nació en Tagaste, nació en el norte de África, en Egipto, pero bueno, cuando Egipto era una colonia romana, entonces él tuvo una educación plenamente romana, ¿no? Es un romano tardío, ¿no? Bueno, pues ¿qué decía Agustín de Hipona? No voy a meterme mucho, voy a ser muy breve. Estos autores los veréis el año que viene en Historia de la Filosofía con más profundidad, ¿vale? Yo aquí solo voy a hacer un paso muy breve, muy somero, por sus principales obras y sus 4 ideitas, ¿no? Sobre política y sobre derecho, ¿vale? Bueno, pues la obra de Agustín de Hipona, donde más se ve su obra política, su obra sobre cómo entiende la legislación, va a ser La ciudad de Dios, ¿no? Latín, Civitas Dei, ¿no? Terminada de escribir en el 426, ¿no? Después de Cristo, evidentemente. Bueno, ¿qué nos va a decir San Agustín en La ciudad de Dios? Pues solo voy a decir una idea, ¿vale? Sin más, que va a ser esta. Para él no hay distinción entre las leyes divinas y las leyes temporales. Leyes temporales son leyes positivas, ¿no? Se entiende que el derecho temporal o las leyes temporales son las leyes que duran un tiempo, que no son eternas, que duran el tiempo que dura un rey, ¿no? El rey que las promulgó o el estado en el que esas leyes estuvieron vigentes, ¿vale? Pero cuando ese estado acaba, ¿no? Ese estado es destruido o el rey que lo gobernaba fallece, pues esas leyes dejan de tener importancia, ¿no? Dejan de tener vigencia, por lo tanto duran un tiempo, mientras que las leyes divinas son leyes eternas, ¿no? Para todo el tiempo del universo, ¿vale? Bueno, pues para él no hay distinción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, en el fondo, Dios nos ha dado unas instrucciones muy claras y hay que cumplirlas. No tiene por qué haber una diferencia entre las leyes que hacen los políticos y las leyes de Dios. Tienen que ser las mismas. Las leyes de los políticos tienen que ceñirse radicalmente al mensaje de Dios, ¿vale? Entonces, claro, esta teoría le viene muy bien al Papa, ¿vale? En este conflicto que vemos entre Iglesia y Estado, ahí claramente Agustín de Hipona se pone en el bando de la Iglesia, radicalmente, ¿no? La Iglesia es la que tiene que gobernar, el Papa es el que tiene de algún modo que gobernar por encima de los reyes, porque no debería haber división, no debería haber ningún tipo de separación entre lo que piensan los reyes y lo que piensa el Papa, ¿no? Tiene que ser lo mismo, ¿no? Bueno, pues a esta idea se le conoce también con el nombre de agustinismo político, ¿no? Ya
atravesado la historia de la filosofía del derecho con este nombre, ¿no? Agustinismo, de Agustín de Hipona, político. No siempre que digas que el derecho divino, ¿vale?, está por encima de todo y de algún modo no tiene que haber otro tipo de derecho, ¿vale? Solo hay derecho divino, porque el derecho temporal, el derecho positivo, tiene que ceñirse al derecho divino. Si se sale, ya es injusto, ya no es derecho, ya es algo contra lo que te puedes rebelar, ¿vale? Todo, lo único que hay es derecho natural, que es derecho divino, ¿vale? Pues eso es agustinismo político. Bien, pues esa sería la postura más radical. Vamos a otro filósofo ahora, no voy a entrar más en Agustín de Hipona. Vale, pasamos a Tomás de Aquino, ya mucho más tardío, ¿vale? Estamos hablando ya de en la Edad Media muy madura, el siglo XIII, ¿no? 1225-1274, mucho después, ¿vale? Pues Tomás de Aquino es el pensador, el filósofo más importante de la Edad Media. También uno de los grandes genios de la historia de la filosofía, ¿no? Un hombre muy brillante y que pensó con mucha claridad, ¿no?, con mucha sensatez. Bueno, pues ¿qué decía Tomás de Aquino? Bueno, vamos a ver, su obra principal es la Suma Teológica. Las sumas eran grandes tratados que se hacían en la Edad Media, en el cual pues se trataba de todos los temas, ¿no? Entonces trataban de muchísimos aspectos y eran obras muy voluminosas. Como vemos aquí, pues aquí tenemos toda la completa, la Suma Teológica, dividida en muchos volúmenes, ¿no?, de Tomás de Aquino, ¿vale? Pues evidentemente tardó unos cuantos años, casi 10 años, ¿no?, en escribirla, y aquí tiene el resumen de todo su pensamiento. Y una de estas sumas, pues en una de ellas habla en uno de esos capítulos, habla hay un tratado de las leyes, ¿no? Entonces habla sobre la naturaleza de las leyes. Pues vamos a ver qué nos dice Tomás de Aquino con respecto a ello. Bueno, pues voy a decir que hay distintos tipos de leyes, ¿vale? Primero está lo que él entiende como la ley eterna, ¿vale? Que es, de algún modo, es como la ley natural cosmológica, tal y como la entendían un poco los estoicos, si os acordáis. Va a ser las leyes, ¿no?, que rigen el funcionamiento de todo el universo, ¿vale? El plan divino que hay acerca de todo el universo. Y lo interesante es que a estas leyes eternas solo Dios tiene acceso. Es decir, nuestra comprensión, nuestra inteligencia no puede llegar a comprender esas leyes, ¿no? Yo siempre me gusta el ejemplo de pensar, por ejemplo, en un chimpancé. Sabemos, ¿no?, que los animales más inteligentes después del ser humano son los chimpancés, ¿no? Los bonobos, los chimpancés, los primates son muy inteligentes. Pero por muy inteligentes que son, tú a un chimpancé no le puedes enseñar a resolver ecuaciones de segundo grado. Es imposible, mientras que para nosotros una ecuación de segundo grado pues es algo no fácil, pero más o menos muy asequible, ¿no? Entonces, pues todos tenemos acceso a saber resolverla. Pero un chimpancé, por mucho que estuvieras toda la vida intentando hacer que la resolviera, no podría. Pues esa es la diferencia que hay entre Dios y nosotros. Nosotros, por mucho que nos esforzáramos o por mucho que pusiéramos al hombre más inteligente de la Tierra a intentar entender el orden de Dios, Dios está muy por encima de la inteligencia de nosotros. Entonces nunca llegaríamos. Por eso el plan de Dios no lo entendemos. ¿Por qué Dios ha creado el universo? ¿Por qué Dios? Esas grandes preguntas, ¿no? Pues para Santo Tomás son irresolubles porque la mente humana no llega. Pues igual hay leyes divinas que están por encima de la comprensión del hombre y que no las podemos entender. Pues eso es la ley eterna, ¿vale? Bien, después estaría la ley divina, que es que, bueno, Dios ha cogido y nos ha revelado a través de la Biblia, pues sus planes, parte de sus planes. Entonces, bueno, pues a partir de aquí podemos comprender alguna cosita de la ley eterna, ¿vale? Algo lo podemos comprender, pues ese algo es la ley divina. Y mediante esa ley, pues a partir de la cual debemos legislar, ¿vale? Evidentemente, ¿vale? Este sería el derecho divino, ¿no?, del que hablaba Agustín de Hipona. Bien, porque en la Biblia Dios nos ha dado, nos ha enseñado un poco parte de su plan, ¿vale? Entonces, si podemos entender algo de la ley eterna es a través de la Biblia, ¿de acuerdo? Bueno, luego estaría la ley natural, que es, bueno, aquel aspecto de la ley eterna a la que el hombre tiene acceso mediante el uso de razón. Es decir, Tomás de Aquino pensaba que incluso si nosotros fuéramos ateos, no creemos en nada, no hemos leído jamás la Biblia, ni sabemos nada de Dios, pero razonando podemos llegar a principios legales y a principios de justicia que, bueno, que no estén mal. Es decir, por ejemplo, si os acordáis de Hobbes. Hobbes decía que había que hacer leyes principalmente para garantizar la paz social, para que no nos matemos unos a otros, ¿no? Para que el hombre no sea un lobo para el hombre. Pues ese planteamiento, simplemente razonando, sin apelar a Dios, ni a la Biblia, ni nada por el estilo, pues podemos llegar a implantar una legislación que dice eso, y bueno, pues Tomás de Aquino no lo vería mal. Bueno, pues no matarnos unos a otros es un principio, una ley natural que está bien para que rija un país y no tiene nada que ver de primeras con Dios ni con nada de eso, ¿vale? Aunque coincide con ella, ¿vale? Entonces nosotros, por nuestra razón, podemos llegar a hacer buenas leyes y hacer cosas que no estén mal.
acuerdo? ¿Vale? Bueno, y luego ya estaría lo que él entiende como ley humana, que es lo que entenderíamos con nosotros por derecho positivo, ¿no? Que son las leyes que rigen las relaciones entre los hombres, ¿no? Las leyes que están puestas por los reyes, ¿de acuerdo? Bueno, y él dice, Tomás de Aquino, dice que estas leyes, este derecho positivo, esta ley humana, será más perfecta cuando más las guíe la razón, la ley natural, es decir, si están bien razonadas, están bien pensadas para el bien común y para que la sociedad funcione bien, pues estarán bien. Y si ya encima pues están inspiradas en la Biblia y están, bueno, pues hechas mirando a los designios de Dios, pues mucho mejor. No obstante, para Tomás de Aquino, aún así, hay mucha independencia. Es decir, hay muchas cosas que no tienen de la ley humana, que no tienen nada que ver con Dios, ni nada que ver con las religiones, y por lo tanto, pues son independientes. Por ejemplo, hacemos una ley en un ayuntamiento que dice que las basuras se recogen a las 8 de la tarde. Pues dirá Tomás de Aquino, bien, esa ley a lo mejor puede estar muy bien y que puede tener sentido y puede ser muy útil para que la ciudad esté limpia, pero ¿qué tiene que ver eso con Dios y con la Biblia? Nada, pues eso es ley humana, independiente de la ley divina, de cualquier cosa, ¿vale? Y la gran parte de las leyes para Tomás de Aquino son así. Sin embargo, eso sí, si hacemos una ley que va en contra claramente de la ley natural o va en contra sobre todo de la ley divina, pues ya esa ley sí que estará mal. Si yo hago una ley que dice ahora mismo que prohíbe que los cristianos vayan a misa y recen y adoren a su Dios, pues eso iría en contra, evidentemente, de la religión, iría en contra de la ley divina, de la ley eterna. Entonces, pues evidentemente esa ley no puede estar bien, entonces habría que rebelarse contra ella. Pero mientras las leyes humanas no digan nada en contra de Dios, de la ley divina, ni nada de esto, pues son independientes. Entonces hay que ver la diferencia entre Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, ¿vale? Agustín de Hipona, para él la ley humana es ley divina, no debería haber ninguna diferencia, son las mismas. Pero para Tomás de Aquino no, para Tomás de Aquino puede haber diferencia y cierta independencia, ¿vale? Es más abierto el planteamiento de Tomás de Aquino, ¿vale? Dejaría más autonomía a los reyes. El pensamiento de Tomás de Aquino le gustaría un poquito más a los reyes medievales que el de Agustín de Hipona, que sería el que le gustaría sobre todo al Papa, pero a los reyes nada. ¿Vale? Bien, esto ha quedado muy claro, que son muy fáciles. Vamos ahora al tercer gran pensador de la Edad Media. Bueno, pues aquí tenemos a Guillermo de Ockham, ¿vale? Un poquito posterior a Tomás de Aquino, ya del siglo siguiente, siglo XIV, 1285-1347, ¿vale? Guillermo de Ockham fue un filósofo inglés que, bueno, tampoco voy a entrar en su vida, ni en nada, fue un pensador muy rebelde, muy polémico en su momento, y ahora veremos por qué. Bueno, pues él, si hemos visto que Agustín de Hipona dice que el derecho divino y el derecho positivo o temporal tienen que ser lo mismo, porque el derecho divino es lo único que hay. Tomás de Aquino dice que el derecho positivo tiene una cierta independencia, aunque en el fondo que no se meta con el derecho divino, pues Ockham es más radical aún y defiende una separación radical entre la Iglesia y el Estado. Son dos cosas completamente diferentes y cada una solo se tiene que encargar de lo suyo y no tienen nada que ver. La Iglesia se encargará de los temas religiosos, de los temas que tienen que ver con Dios y con el pecado y con, en fin, pues las cosas clásicas de la Iglesia y de la religión, y el Estado pues de sus temas políticos, que es lo suyo, y ya está. Pero tiene que haber una separación radical, nada tienen que ver, ¿vale? Entonces además esto se ejemplificó muy bien en su vida y en los problemas históricos en los que él estaba metido. En su momento había un gran conflicto entre la Iglesia, ¿vale? La Iglesia en aquellos momentos, su sede no estaba en Roma, como habitualmente estaba, sino que estaba en Aviñón, en Francia, ¿vale? Bueno, pues por una serie de venía, no voy a entrar a explicarlos, y el Papa era Juan XXII, ¿vale? Entonces Juan XXII estaba en una disputa muy fuerte con el poder, con el representante, digamos, del poder político, del derecho positivo, ¿no? Que sería el rey del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Luis IV de Baviera, ¿no? En estos momentos, en el siglo XIV, en la época de Ockham, el país más importante en la Europa medieval era el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? ¿Vale? Gobernado por este rey. Pues había un conflicto muy grave entre los dos. De hecho, pues el Papa acabó excomulgando a Luis IV de Baviera, diciendo que era un hereje, ¿no? Y que, bueno, pues merecía la hoguera. Y bueno, pues al final a Ockham, que evidentemente a Luis IV de Baviera la filosofía de Ockham le encantaba, porque le estaba dando a él independencia total para no obedecer al Papa, pues bueno, le cayó muy bien. De hecho, Juan XXII también condenó como hereje a Guillermo de Ockham, y bueno, pues seguramente que Guillermo de Ockham hubiera acabado en la hoguera si no llegase precisamente que Luis IV de Baviera
lo protegió, ¿vale? Cuando había ciertas órdenes de persecución contra Guillermo de Ockham, pues Luis IV de Baviera lo protegió en sus dominios, ¿vale? Y de hecho, pues en Múnich, creo que fue en un monasterio, fue donde lo tuvo ahí protegido y recogido hasta que al final murió en el 47 por la peste. Ten en cuenta que Ockham tristemente vivió el azote de la peste brutal del siglo XIV que diezmó a gran parte de la población europea de aquella época, pues acabó con Ockham. Pues bueno, pues Ockham, si no, su vida hubiera acabado seguramente mucho antes si Luis de Baviera no lo hubiera protegido. ¿Vale? Pero bueno, ahí está la idea, ¿no? Separación radical entre Iglesia y Estado. Cada uno son dos temas diferentes. Por eso ya digo, Ockham le gusta mucho a los emperadores, mientras que pues a Juan XXII, a quien más le hubiera gustado seguramente los tres pensadores que hemos visto, pues sería Agustín de Hipona, ¿no? El agustinismo político, ¿no? Que defiende que el Papa está por encima, ¿vale? Pues para Ockham no, para Ockham hay independencia total. ¿De acuerdo? Bueno, por recomendaros, para terminar, hay un libro que a mí me gustó mucho en su momento, que fue de Umberto Eco, es un escritor italiano muy bueno, que se llama El nombre de la rosa, y es una novela en la que el protagonista, que se llama Guillermo de Canterbury, está basado en Guillermo de Ockham. ¿Vale? Es una gran novela, es una novela densa, complicada, es una novela que tiene fragmentos grandes en latín, que hay que... En fin, no es una novela para leerla fácilmente y es un libro complicado, pero es una grandísima novela, me parece uno de los... a mí me encantó en su momento, ¿vale? De hecho, curiosamente, hay un videojuego del año 87 que es un videojuego español. Hubo un momento en que la industria del videojuego española era potente y La Abadía del Crimen fue un éxito mundial, hecho por programadores españoles, un juego completamente español, por una empresa española, pues fue uno de los juegos más revolucionarios de su momento y más vendidos, ¿vale? Pues se llamaba La Abadía del Crimen y bueno, pues era un videojuego que está basado en El nombre de la rosa. Vale, os traigo aquí un pantallazo para que veáis, fijaros, los gráficos de aquellos momentos, ¿no? Aquí manejabas, ¿no? A Guillermo de Canterbury como si fuera Guillermo de Ockham, ¿no? En una abadía que había habido crímenes y asesinatos, y que su discípulo Azzo de Melk, ¿vale? Que era otro personaje, bueno, pues ibas manejando a los dos y tenés que descubrir el misterio. Y bueno, pues un videojuego muy, muy curioso en su momento. De hecho, hicieron una versión nueva hace poco que se llama La Abadía del Crimen Extensum. Lo podéis bajar y podéis jugar, muy sencillito, ¿vale? Divertiros, bueno, pues simplemente para que veáis algo curioso, ¿no? Relacionado con Guillermo de Ockham. Vale, pues ya está, sin más. Con esto terminamos. No me quiero entretener más. He ido muy rápido viendo esos autores, que luego el año que viene puedo entrar mucho más despacio. Solo he creado 4 pinceladitas. Sin más, como siempre, ya sabéis que me podéis preguntar cualquier duda, cualquier cosa. Para eso estoy. Pues muy bien. Hasta luego.